Bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. En esta lección vamos a hablar sobre los ensayos. ¿Qué son los ensayos? Y cuáles son los ensayos más habituales que se realizan en los materiales de construcción en general. Sabemos que existen, porque lo vimos en el vídeo pasado, propiedades organolépticas y propiedades tecnológicas, y estas propiedades o características de los materiales pues se analizan, se determinan, se calculan mediante ensayos. Pues vamos con este pequeño vídeo sobre qué son los ensayos. Para conocer y evaluar las propiedades de los materiales, se los somete a ciertas pruebas experimentales que reciben el nombre de ensayo y que permiten conocer si su comportamiento es el adecuado para las necesidades de la edificación que estamos realizando. Se define ensayo entonces como un proceso experimental que permite realizar la medición de una serie de valores cuyos resultados determinan las características de un material. Los ensayos se realizan sobre probetas y siempre los ajenos a esta profesión de ingeniería o arquitectura hemos visto o han visto que las probetas eran unos tubos de ensayo, como además define la Real Academia de la Lengua. Pues no, nosotros probetas no es estos tubos de ensayo, estos tubos graduados de cristal o de vidrio. No, las probetas son trozos de material que pueden tener formas irregulares o forma geométrica muy diversa, cilíndrica, prismática, paralelepípedos, y que sirven para deducir con bastante exactitud el comportamiento y las propiedades del material del que están formados. Hay algunos materiales que en sí ya son probetas en cuanto entran en el laboratorio. Por ejemplo, una baldosa, un ladrillo, una teja. Hay otros materiales que hay que confeccionar las probetas: morteros, hormigón, cemento, cal, yeso. Y hay otros materiales que, según los extraemos, por ejemplo, las rocas, cuando son ensayos físicos, no hace falta que tengan una forma delimitada geométricamente, no hace falta que tengan una forma geométrica regular. Los ensayos, atendiendo al procedimiento empleado, se clasifican en dos grandes grupos. Los ensayos destructivos es cuando la muestra, o sea, la probeta a ensayar, queda inservible para su posterior uso. Todos los ensayos mecánicos suelen ser destructivos. Y los ensayos no destructivos, cuando se realizan sobre muestras que se pueden o se van a utilizar en obra, como por ejemplo las radiografías de soldaduras, los ensayos de ultrasonido, los ensayos o el estudio esclerométrico. También estos ensayos no destructivos se pueden realizar sobre elementos construidos en la obra, unidades de obra ya construidas, un pilar, una viga, un forjado. Independientemente, los ensayos, según los medios que se empleen, que se utilicen, pueden ser de dos tipos. Ensayos organolépticos, que van a analizar las propiedades organolépticas que ya vimos en el vídeo anterior. Son los que se realizan por medio de los sentidos, nuestros sentidos. Son fundamentalmente estáticos y cualitativos, no son cantidades sino cualidades. Pues se reducen a comparar su aspecto, su calidad, sus dimensiones, su color, e investigan las propiedades de ese mismo nombre. Por ejemplo, pues ensayo organoléptico de textura, de fractura, de macroestructura, de color, de dimensiones. Pueden estar normalizados, por ejemplo, hay ensayos normalizados sobre dimensiones de los ladrillos o de las tejas o de las baldosas. Esto es cuando se refieren a la forma fundamentalmente y dimensiones, o pueden ser también personales, como puede ser el color, la textura, el aspecto, la fractura. Los ensayos tecnológicos son los que investigan
las propiedades físicas, mecánicas y químicas, basándose en unas normas de recepción que ya vimos en el vídeo anterior, para obtener valores comparativos bien con otros materiales similares o bien con la normativa. La gran mayoría de estos ensayos son cuantitativos, son cantidades, son valores, kilos, newton, gramos, megapascales. Los físicos y químicos son ensayos estáticos, mientras que los mecánicos, los ensayos mecánicos, son ensayos dinámicos. ¿Cuáles son los ensayos más habituales que se hacen en los materiales? No se hacen todos los ensayos en todos los materiales, evidentemente, pero los ensayos, ya que hemos dividido en organolépticos y tecnológicos, los organolépticos más típicos son el aspecto exterior, el color, la homogeneidad, la fractura, estructura o macroestructura, textura y la morfología, la forma, dimensiones. En cuanto a los tecnológicos, los dividimos en físicos, mecánicos y químicos. Los físicos son la densidad, peso específico, humedad y absorción, porosidad y compacidad, módulo de saturación, permeabilidad y capilaridad, tensión superficial, heladicidad, la granulometría de los áridos, propiedades térmicas de los materiales y propiedades eléctricas de estos. En cuanto a los mecánicos, se dividen en 4 grandes grupos. Los que van dirigidos a calcular su resistencia a la rotura. Estos son los que llamamos ensayos de rotura y son ensayo de compresión, ensayo de tracción, ensayo de cortadura, flexión, fatiga y fluencia. También hay ensayos mecánicos de deformabilidad, donde se estudia la elasticidad y plasticidad, fragilidad y la acritud de los materiales. Y por último está la dureza y la tenacidad. La dureza se divide en dureza al rayado, dureza a la penetración, dureza elástica y dureza al corte. Son durezas superficiales de los materiales. Y por último está la tenacidad, como decíamos antes. Y en el último grupo de los tecnológicos están los ensayos químicos, que dependiendo de la composición química de los materiales, así serán unos u otros. Es un repaso rápido, es un concepto fácil y es una visión muy esquemática de los ensayos que se hacen en los materiales. En el próximo vídeo vamos a empezar a analizar estos ensayos, cómo se hacen, en términos generales, siempre sin apuntar a ningún material en particular. Pero previamente tenemos que tener una serie de conceptos muy claros. Son cómo se calculan los pesos de un material y cómo se calculan los volúmenes de los materiales. No es lo mismo calcular el peso de un material que esté seco o que tenga una humedad determinada o que esté totalmente saturado de agua. No es lo mismo calcular las dimensiones o el volumen de un ladrillo que el volumen de una piedra o una roca que tenga una forma totalmente no geométrica. En eso va a versar el próximo vídeo. No faltéis, que paso lista.